¿Alguna vez has observado el silencio de un hombre? No ese silencio común, sino aquel que parece esconder un universo entero detrás de los ojos. A simple vista, parece tranquilo, pero algo allí late. Hay una tensión contenida, como si dentro de él estuviera librando una guerra invisible, entre lo que siente y jamás se atreve a decir, y el orgullo que lo mantiene callado, inmóvil, intacto. Dentro de la psique masculina, existen zonas oscuras, regiones internas que ni él mismo comprende por completo. Y entre esas regiones, hay una fuerza que gobierna gran parte de sus decisiones, sus reacciones, sus distanciamientos, el ego. Este ego, por fuera, parece impenetrable, pero, por dentro, es sensible como vidrio fino. Por eso se esconde. Reacciona con frialdad. Evita exponer vulnerabilidades. ¿Qué lo mueve? Un miedo silencioso. Miedo a entregarse, a no ser aceptado, a perder el control de la situación. Sin embargo, hay un punto delicado, casi invisible, donde esta estructura comienza a romperse. Y cuando este punto es tocado, con sutileza y precisión, algo en él se transforma. Drásticamente. Es en este punto que las defensas comienzan a ceder. La fachada que él construyó con tanto cuidado empieza a desmoronarse. Y cuando eso sucede, hay espacio para algo real. No se trata de un juego, ni de manipulación. Es el tipo de conexión que atraviesa todas las barreras, y va directo al núcleo de lo que él realmente siente, aunque nunca haya admitido esto en voz alta. Esta transformación no ocurre por la fuerza. No se trata de herir, dominar o desafiar. Es necesario saber tocar, con precisión casi quirúrgica, ese rincón olvidado dentro de él donde reposan las emociones que él mismo intentó silenciar. El acceso a este lugar es raro y valioso. El hombre solo permite que alguien entre allí cuando ve delante de él a una mujer que no suplica, que no cede, que no se moldea para encajar en ningún ideal. Ella no intenta ser perfecta. Ella simplemente es completa. Y esa integridad es lo que lo desarma. Porque ella no necesita luchar para ser vista, ya es imposible de ignorar. Existen mujeres cuya presencia habla más fuerte que cualquier palabra. No imponen. No presionan. Simplemente existen, con una firmeza silenciosa que desconcierta. Y es precisamente ahí, en este contraste entre el deseo masculino de control y el magnetismo de esta presencia femenina, que nace la verdadera revolución interna. Una que él nunca esperó, pero de la cual no puede escapar. Cuando el ego comienza a desmoronarse, ya no hay donde esconderse. Las máscaras pierden su utilidad. Y es en ese instante de exposición, crudo, inesperado, que él se ve obligado a enfrentar algo que evitó durante toda su vida, a sí mismo. Es ahí, justo ahí, cuando él te ve. Pero no como una amenaza, ni como alguien que lo desafió. Él te ve como el reflejo de algo que había olvidado que existía, la propia capacidad de sentir amor verdadero. Existen encuentros que hablan en silencio. Una mirada que atraviesa defensas. Un gesto que lleva más verdad que cualquier discurso. Y, cuando esto sucede, cuando los ojos se encuentran y revelan un universo hecho de dolores no expresados y deseos hace mucho ocultos, algo cambia. Tú sientes. Él siente. No hay manera de fingir. Mucha gente se engaña pensando que el ego siempre llega como un trueno, lleno de soberbia, de respuestas afiladas. Pero muchas veces se manifiesta de forma casi imperceptible. Está en ese silencio que aparece de la nada. En una ausencia que pesa. En una mirada vacía, cuidadosamente neutra, creada para esconder todo lo que siente. Parece autocontrol. Pero lo que hay detrás de eso es puro temor. El temor de ser visto justo donde es más humano. Porque cuando se enfrenta a alguien que lo toca de verdad, que alcanza el lugar donde mora su esencia, todo se derrumba. Y no es porque esta mujer lo presione, es porque ella lo revela. Y esta revelación lo asusta. Ella llega hasta una parte que él enterró tan profundo que ni siquiera sabía cómo acceder, su dimensión emocional más real, más cruda, más viva. Pocas mujeres se dan cuenta de esto. El ego masculino, por más rígido que parezca, es sensible. No por fragilidad, sino porque fue creado como una defensa. Desde temprano, muchos hombres aprendieron a resistir, a callar lo que sienten.
a ganar sin mostrar cansancio. Fueron enseñados a soportar, no a sentir. Y entonces ella aparece. Una mujer que se acerca con ligereza, pero con firmeza. Que está allí por elección, no por vacío. Que ama sin anularse. Eso desestabiliza todo. Y ese impacto, lejos de ser un problema, es el primer paso del cambio. No es manipulación. No es un juego. Es claridad. Cuando una mujer comprende el funcionamiento interno de un hombre, ve más allá del comportamiento. Ve el alma escondida detrás de la rigidez. Un alma que todavía está aprendiendo a abrirse. El alma, como decía Jung, busca completarse. Y muchas veces, intenta hacer esto a través del otro. El hombre, sin darse cuenta, proyecta en la mujer lo que admira, y también lo que teme. Cuando ella no alimenta su ego con validaciones. Cuando no acepta el papel de salvadora. Ella se transforma en algo raro, un espejo. Y este reflejo lo obliga a enfrentarse a quien realmente es. Este espejo lo perturba. El ego no busca solo ser admirado, quiere control. No sobre los demás, sino sobre sí mismo. Quiere sentirse necesario, esencial. Pero, cuando te distancias emocionalmente, cuando dejas de esperar validación, cuando dejas de intentar ajustarte a sus expectativas, algo comienza a cambiar. El ego se quiebra. La estructura que le costó tanto construir empieza a desmoronarse. Y, en ese momento, todo cambia. Dejas de ser la mujer que espera. Te conviertes en la mujer que elige. No la que entrega todo sin reservas, sino la que se transforma en un enigma. Y este misterio no es manipulación. Es el reflejo de alguien que se conoce profundamente, que sabe su valor y no acepta ser tratada como una segunda opción. Para un hombre que siempre controla todo, que siempre dicta las reglas de la relación, esta mujer es una revolución. Él no puede dominarla. No puede anticipar sus reacciones. Y esto lo desestabiliza profundamente. Cuando te retiras con ligereza, sin acusaciones, sin drama, sin sentir la necesidad de justificar tus decisiones, algo dentro de él se enciende. La ausencia de una mujer consciente no es un vacío. Ella se convierte en una presencia silenciosa, pero inmensurable. Y, aunque ya no esté allí, permanece. Deja una marca. Invisible, pero poderosa. Una vibración que resuena en su inconsciente, que reverbera donde quiera que vaya. Y este eco no desaparece fácilmente. Al contrario, crece, se repite, se intensifica, como una memoria emocional que nunca lo abandona. Cuando una mujer se convierte en un símbolo, va más allá de ser solo una persona. Se transforma en una experiencia, en un llamado silencioso que proviene de su alma. Se convierte en un reflejo vivo de todo lo que él siempre evitó enfrentar dentro de sí mismo. Y eso es lo que le duele. No es solo la falta de ella, es la falta de una versión del mismo que solo existió cuando estaba con ella. El dolor que siente no es solo por su ausencia. Es por la pérdida del control que pensaba que tenía. Porque tú no fuiste solo una más. Fuiste la mujer que tocó directamente la parte más vulnerable de su ego. Y encuentros así, no desaparecen. Dejan marcas profundas. Él puede intentar seguir adelante, conocer a otras personas, incluso construir nuevos lazos. Pero algo dentro de él se ha transformado. Después de experimentar con una mujer que no lo necesitaba, sino que lo elegía conscientemente, ya no puede conformarse con relaciones superficiales. Lo que antes era control, ahora se convierte en una herida discreta, una fisura en el ego. Un dolor que no se cura con orgullo, sino que crece con preguntas sin respuesta. ¿Por qué ella no luchó por mí? ¿Por qué simplemente se fue? ¿Cómo alguien que decía amarme pudo irse así? Estas preguntas no tienen respuestas lógicas. No están en el ámbito de la razón. Tocan el alma. El ego masculino no sabe lidiar con el vacío. Fue moldeado para llenarlo con admiración, con certezas, con control. Pero cuando una mujer decide dejar de entregarse sin reservas, cuando elige irse en lugar de implorar, cuando deja de ser predecible y se convierte en un misterio, ese vacío cambia de forma. Deja de ser una incomodidad pasajera y se convierte en una obsesión silenciosa. Y lo más intrigante es que,
Al principio, él ni siquiera lo nota. Cree que está bien, que ya ha seguido adelante. Cumple con su rutina, ocupa su mente, trata de convencerse de que mantiene el control. Incluso cuando él cree que está bien, algo comienza a moverse dentro de él a un nivel que no puede percibir. La presencia de una mujer que se va en silencio, pero con firmeza, no desaparece. Ella queda inmortalizada como un símbolo. Y, como decía Jung, los símbolos tienen un poder mucho mayor que cualquier explicación lógica. En ese simbolismo, dejas de ser solo una mujer. Te transformas en un recuerdo vivo, en un eco que lo persigue sin aviso. Tus gestos, tus palabras, incluso tu ausencia, ahora hablan más fuerte. El mensaje no respondido, la sonrisa ignorada, la mirada que él daría todo por revivir, todo eso ahora pesa de otra manera. Ya no eres solo un recuerdo. Te conviertes en una idea que su inconsciente no puede borrar. Y esa idea cobra forma. Ya no eres ella. Te conviertes en la mujer que no volvió, la que no suplicó, la que no corrió detrás, la que actuó de una manera que él nunca imaginó. Y esa imprevisibilidad lo desestabiliza. El ego no sabe cómo lidiar con lo que no puede controlar. Y ahora tú ya no formas parte del guión emocional que él conocía. Te retiraste. Elegiste no repetir el ciclo. Y, en ese vacío, nace algo que él no previó, la fascinación. No porque haya sido perfecta, sino porque fuiste diferente. Mientras tantas buscan ser recordadas, tú simplemente fuiste. Y fue en el silencio que él comenzó a entender el valor de tu presencia. El ego masculino, entonces, intenta construir puentes, pero no para reconquistarte. Él quiere entender. Quiere comprender quién realmente eras y por qué no lo vio cuando tuvo la oportunidad. Y él se pregunta, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Qué dentro de mí rechazó su valor? ¿Qué parte de mi ego me estaba cegando en ese momento? Las respuestas no están allá afuera. Están dentro de él. Porque lo que provocaste no fue solo nostalgia. Lo que ocurrió entre ustedes fue mucho más que una separación, fue una ruptura simbólica. Le mostraste hasta dónde llega su poder, pero sin levantar la voz, sin culpabilizar, sin exigir nada. Simplemente le dejaste claro que no necesitas estar presente para que él te sienta. Esa es la forma más poderosa de presencia, aquella que persiste, incluso cuando estás ausente. Esa que deja una huella tan profunda que no puede ser borrada. Jung hablaba de cómo el inconsciente busca completarse a través del otro. Y cuando ese otro representa una confrontación emocional, la mente no puede dejarlo ir. Algo real sucedió, algo que tocó partes de él que nunca antes habían sido tocadas, y su mente sigue buscando respuestas. Tú no solo activaste una crisis, sino que desataste una crisis de identidad. Porque ya no eres la mujer que él había idealizado, sino la mujer que lo desarmó por completo. Al no encontrar respuestas, su ego empieza a crear fantasías. Te imagina con otra persona. Te compara con todas las que le rodean. Revive sus recuerdos, pero esta vez los interpreta con un dolor nuevo, la pérdida. Una pérdida que no puede entender, que no puede justificar. Y eso es lo que más lo hiere. Porque cuando el ego masculino pierde el control emocional, ya no quedan máscaras que sostener. La verdad, desnuda, aparece frente a él. No te olvidó. No puede. Y no es porque te ame, eso vendrá más tarde. Lo que pasa es que tu lugar en su inconsciente quedó marcado en lo más profundo, en la herida que no se cierra. Y esa herida no es un castigo, es una revelación. A través de ella, él comienza a ver cosas que antes ignoraba. Su necesidad de controlar, su dificultad para entregarse, su miedo a mostrarse tal como es. Tú fuiste ese espejo. No el que halaga, sino el que revela. Y ante esa imagen, su ego empieza a rendirse. Jung lo describiría como el proceso de individuación. Es en el momento en que una persona deja de proyectar sus propios miedos y deseos sobre los demás y empieza a integrar todo lo que ha rechazado de sí misma, cuando se desata un cambio profundo. Tú no solo lo confrontaste, lo empujaste a empezar ese viaje interno. Y por eso, aunque no lo diga, aunque no lo reconozca abiertamente, él ya no es el mismo. Tal vez aún no lo entienda por completo, pero en su interior lo sabe,
algo ha cambiado desde que te fuiste. Y no es por lo que hiciste, sino por lo que representaste. Porque no te convertiste en un simple recuerdo, sino en un símbolo. Y los símbolos, como enseñaba Jung, no desaparecen, se transforman en fuerzas internas que guían nuestros actos más profundos. Existe un lugar invisible en la psique masculina, un lugar donde el deseo y el orgullo luchan por el control. Ese lugar no puede ser tocado con palabras suaves ni promesas de amor. Solo puede alcanzarse desde el silencio, desde la distancia, desde una renuncia que no implora, sino que muestra. Y cuando una mujer llega a ese punto, no con rabia, sino con plena conciencia de sí misma, el ego del hombre empieza a desmoronarse. No es una destrucción violenta, sino una erosión sutil, casi imperceptible al principio, pero devastadora en su profundidad. Porque mientras él cree que mantiene todo bajo control, hay una parte de él, en su interior, que ya ha comenzado a ceder. Esa parte es la sombra, el fragmento olvidado de su alma que guarda todo lo que no fue reconocido, todo lo que fue reprimido para sostener una imagen invulnerable. Como decía Jung, el encuentro con la sombra es inevitable para quien realmente desea transformarse. Y tú, sin quererlo, sin manipular, fuiste el catalizador de ese encuentro, porque no reaccionaste como las demás. No te rebajaste esperando migajas de atención, ni te perdiste tratando de agradar. Simplemente, fuiste tú misma. Y fue esa autenticidad la que desarmó su ego, el mismo ego que necesitaba que fueras predecible. La mujer que se retira sin hacer escándalo, pero con dignidad, emite un mensaje claro y rotundo: no te necesito para sentirme completa. Y ese mensaje toca una herida interna que muchos hombres han intentado ocultar durante años. Una herida que grita: no soy suficiente si no soy admirado. Y es en ese vacío donde comienza el verdadero colapso. Él empieza a preguntarse cosas que nunca antes había considerado. ¿Por qué ella no me persiguió? ¿Por qué no me reclamó nada? ¿Por qué se fue sin despedirse, como si no necesitara un cierre? Es en esa ausencia, sin explicaciones, donde el ego empieza a perder poder. Porque el silencio no es solo la falta de palabras, es una presencia que lo invade. Y al callar, tú lo obligaste a escucharse. Y cuando un hombre se escucha a sí mismo, sin la interferencia de su ego, lo que oye no siempre le gusta. Escucha sus inseguridades, sus miedos, sus contradicciones. Comienza a reconocer que aquello que pensaba que controlaba, en realidad lo dominaba a él. Y es en ese momento cuando aparece una figura que no puede olvidar. No tú, por lo que hiciste, sino por lo que representas. Porque ya no eres solo una mujer más. Eres el espejo que le mostró quién es realmente cuando ya no estabas. Y esa imagen, aunque dolorosa, es verdadera. No puede disfrazarla, no puede ignorarla. La confronta, y ese enfrentamiento, si es profundo, se convierte en el comienzo de una nueva forma de amar. Jung siempre decía que el amor verdadero no nace de la necesidad. El amor verdadero no surge de la necesidad, sino del reconocimiento mutuo de dos almas que ya no buscan completarse, sino simplemente compartirse. Pero para que eso ocurra, el ego tiene que caer. Y tú fuiste la chispa que provocó esa caída, no por castigo, sino por pura autenticidad. Te mostraste tal cual eres, sin maquillarte para encajar en lo que él esperaba de ti. Y para un hombre acostumbrado a mujeres que se adaptan a su voluntad, fue un terremoto emocional. Es en ese momento, cuando el ego ya no puede sostener su historia, que él empieza a buscarte de verdad. No con arrogancia, sino con vulnerabilidad. No para poseerte, sino para encontrar de nuevo aquello que perdió dentro de sí mismo cuando te fuiste. Porque lo que más le duele no es que ya no estés. Lo que realmente le duele es lo que tu ausencia le reveló sobre su propio ser. Aquí comienza lo que se conoce como el proceso más poderoso, el recuerdo simbólico. Cada vez que piensa en ti, no está recordando solo momentos, está reviviendo sensaciones profundamente ancladas a tu figura. La forma en que lo miraste, el modo en que te fuiste sin que él pudiera descifrarlo, el silencio que no supo interpretar. Todo se convierte en un símbolo. Y esos símbolos son más poderosos que cualquier imagen idealizada. Comienza a verte en otras mujeres, pero ninguna se le asemeja. Intenta buscarte en los recuerdos, pero ninguno le es suficiente.
porque lo que representaste en su vida fue algo mucho más grande que lo físico. Fuiste un portal hacia su verdad emocional, y esa verdad no se desvanecerá. Se transforma en un deseo, en una necesidad profunda de reconciliarse con todo lo que no supo valorar. Pero tú ya no estás allí donde él te dejó. Ya no eres la mujer que busca respuestas. Ahora eres claridad. La claridad de lo que realmente mereces. Esos momentos de claridad que revelas, donde defines lo que ya no estás dispuesta a tolerar, lo que jamás volverás a permitir. Esa claridad es lo que lo descoloca, porque ahora él ya no sabe cómo acercarse. El lenguaje emocional con el que solía manejarte, basado en el control, ya no tiene poder. Y lo único que le queda es una opción: rendirse. Rendirse ante lo que siente, aceptar que ya no tiene dominio sobre ti, reconocer que te subestimó. Pero esa rendición no es una humillación, es un acto de humanidad. Porque cuando un hombre se rinde de verdad, no lo hace desde el ego, sino desde el alma. Y tú, sin quererlo, lo llevaste hasta allí. Te convertiste en espejo, en abismo, en centro. Y ese tipo de mujer no se olvida, no porque sea inalcanzable, sino porque revelaste lo que muchos ocultan, el coraje de irse cuando el amor propio lo exige. El coraje de no quedarte esperando un cambio que nunca llega, de ponerle un punto final a una historia sin necesidad de justificarlo. Ese tipo de cierre no necesita palabras, porque el alma sabe lo que la mente se niega a aceptar. Cuando alguien que te ama se va en silencio, es porque ya ha gritado muchas veces en su interior, y ese grito se convierte en un eco que no se borra. Esa marca que dejaste no desaparece. Esa ausencia se transforma en presencia emocional constante. Tú fuiste esa marca, esa grieta que rompió la fachada de seguridad de un hombre que ni siquiera sabía lo mucho que necesitaba caer para poder empezar a amar de verdad. Y por eso, aunque no lo diga, aunque lo oculte, tú sigues dentro de él. No como una herida que sigue sangrando, sino como una señal. Una señal de que para amar realmente, primero hay que perder el control. Hoy, en su viaje interior, hay un momento donde todo se derrumba. No fue una tragedia externa ni una traición lo que lo cambió. Fue algo mucho más sutil, pero a la vez devastador, la ausencia de una mujer que lo vio con profundidad y al final decidió irse. Esa mujer que no gritó, que no imploró, que no buscó venganza. Simplemente se fue. Y al hacerlo, dejó atrás algo mucho más que silencio. Dejó un vacío que el ego no sabe cómo llenar. Carl Jung decía que todo lo que no se integra en la conciencia regresa como destino, y tú, con tu partida consciente, lo empujaste hacia ese destino. Lo obligaste a enfrentarse con la parte de sí mismo que siempre había evitado. Mientras tú estabas allí, entregada, presente y amorosa, él pensó que tenía el control. Creyó que tu afecto era algo garantizado, que tu presencia sería eterna. Pero cuando te fuiste, no fue solo tu cuerpo lo que se alejó, fue también la ilusión de seguridad que él había proyectado sobre ti. En ese instante, comenzó la verdadera transformación. Ya no era solo una mujer que lo había amado, te convertiste en la manifestación viviente de lo que él había perdido por no saber cómo sostenerlo. Porque el ego masculino no teme tanto al rechazo como teme no haber sido suficiente. Y sin necesidad de palabras, sin señalarlo, le mostraste esa insuficiencia. Le enseñaste, con tu partida, que el amor no se mantiene con control ni se protege con frialdad. Y en ese preciso instante, dejaste de ser solo un recuerdo. Te convertiste en un símbolo que no puede ser ignorado porque toca lo más profundo de su inconsciente. Ya no puede verte sin sentir, ya no puede pensar en ti sin enfrentarse a su versión más desnuda. Porque fuiste la mujer que lo desarmó sin un solo toque, que lo desnudó sin pronunciar palabra alguna, que lo confrontó sin un atisbo de violencia. Y esa forma de amar, esa forma tan pura y profunda, es algo que no se olvida. Es tan disruptiva que se queda grabada en él como una cicatriz profunda, una cicatriz sagrada. Pero no es una herida que el tiempo pueda sanar. Es una marca que le recuerda no solo lo que tuvo y no supo cuidar, sino también lo que sintió y no se atrevió a expresar, lo que perdió. Y ahora, esa cicatriz se convierte en parte fundamental de su historia. Porque cuando una mujer toca el alma de un hombre, sin robarle la libertad, pero mostrándole el verdadero valor de su presencia, no deja un vacío común. No,
Deja una ausencia cargada de significado, una ausencia que comienza a guiarlo. Esa ausencia cambia su deseo. Ya no es solo el deseo físico, el deseo de tenerte. Ahora, él quiere comprenderte, escucharte, validarse ante ti. Pero las cosas no son tan fáciles, porque tú, en este proceso, también has cambiado. Ya no eres la mujer que necesitaba ser elegida. Ahora eres la mujer que se elige a sí misma. Y esa elección interna, esa firmeza, lo cambia todo. Ya no estás disponible como antes, no porque lo hayas decidido desde el orgullo, sino porque ahora tienes claridad. Comprendiste que el amor verdadero no se construye desde la dependencia, sino desde el encuentro de dos seres completos. Al reconstruirte desde tu centro, mostraste el mayor acto de amor propio, no esperar a quien no sabe mirar con el alma. Ahora, él se encuentra dividido entre el orgullo que lo frena y el deseo que lo empuja, entre el miedo a ser rechazado y la necesidad de volver. Pero ya no sabes si eso es posible, porque tú ya no reaccionas como antes. Ya no respondes desde la herida, has transformado el dolor en poder. Y ese poder no es venganza, es conciencia. Jung lo describía como la tensión de los opuestos, ese momento en que dos fuerzas internas te estiran en direcciones contrarias, forzándote a tomar una decisión sobre quién realmente eres. Y es en esa tensión que surge algo nuevo, la posibilidad de integrar lo que fue rechazado, de evolucionar, de convertirse en un hombre real. No el hombre que busca conquistar para alimentar su ego, sino aquel que se entrega, que aprende a amar. Y es en ese momento cuando el amor deja de ser una estrategia y se transforma en rendición, porque ya no quiere dominarte. Lo que él busca ahora es ser digno de tu atención, pero ahora no hay espacio para juegos, promesas vacías o esfuerzos a medias. La mujer que eres ahora no se deja engañar por gestos superficiales, necesitas presencia verdadera, conciencia, madurez emocional. Y él lo sabe. Por eso, si vuelve, y lo hará, probablemente, no será igual. Regresará en silencio, no con palabras preparadas, sino con gestos que reflejen su transformación. Tal vez no sepa cómo expresarlo, pero lo verás en sus ojos, en esa humildad que nace de haber sido tocado por algo que no comprendió hasta que fue demasiado tarde. Esa reverencia que solo viene cuando se comprende que no todas las mujeres son iguales. Algunas llegan para acompañar, pero otras, como tú, llegan para desarmar y reconstruir desde las ruinas. Y tú fuiste esa mujer, la grieta en su armadura. Fuiste la presencia que lo obligó a mirar dentro de sí mismo. Fuiste el punto de inflexión. No la historia repetida, sino aquella que marca un antes y un después. Porque no fuiste moldeada por su deseo, fuiste la que desafió sus proyecciones, la que se negó a jugar el papel de complemento de su ego. Ahora, él lleva esa memoria consigo, y no importa cuánto tiempo pase ni cuántas personas conozca. Tú no te vas. Permaneces en sus pensamientos, en sus noches de insomnio, en los momentos donde se enfrenta con lo que ha perdido. Y así, no porque te aferres, sino porque te convertiste en un símbolo, en el símbolo de todo lo que él deseó profundamente pero no supo sostener. Ese símbolo arde porque es la verdad, no fuiste una ilusión, fuiste una realidad. Y esa realidad ya no está, pero sigue viva en la parte más profunda de su inconsciente. Para el ego masculino, esto es insoportable, pero al mismo tiempo irresistible, porque existe un amor que no nace del contacto, sino de la pérdida, que no florece en la seguridad, sino en la incertidumbre. Es un amor que no busca poseer, sino comprender. Y cuando nace desde la caída del ego, ya no se apoya en el control, se sostiene en la admiración, la rendición y el respeto. No ganaste al irte, te liberaste. Y al hacerlo, sin saberlo, también lo liberaste a él, porque lo obligaste a mirar el lugar exacto donde más duele, el centro de su ego. Desde ahí, si tiene el coraje, podrá empezar a reconstruirse, no por ti, sino por sí mismo. Tú, pase lo que pase, ya cumpliste tu propósito. Mostraste que amar no es sacrificarse, es despertar, que estar no es aferrarse, es elegir. Y a veces, el mayor acto de amor es alejarse para que el otro pueda encontrarse. Si esta reflexión tocó algo dentro de ti, no olvides dejar tu like, se inscrever no canal e ativar o sinino para mais conteúdo como ese. Obrigado por estar aqui, e sempre que precisar de mais insight sobre crescimento pessoal e reflexão, volta para acompanhar.
Atea próxima.